Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy también vamos a hacer una corona navideña. Esta vez la vamos a tejer con ganchillo. La podemos utilizar como decoración de la mesa navideña o para las puertas. La corona está compuesta de 4 flores realizadas de la misma manera. Las flores están sujetas con unos alfileres. Para la corona he utilizado un molde de poliespan que está por dentro. El molde tiene 18 centímetros del diámetro por fuera y 11 centímetros del diámetro por dentro. Aparte del molde, necesitamos hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y medio, una aguja y tijeras. Primero vamos a forrar el molde. Formamos el primer punto. Voy a tejer 22 puntos de cadeneta. Las cadenetas tienen que atravesar el molde. Ahora, la primera vuelta y todas las vueltas vamos a tejer de la misma manera. Subimos una cadeneta y tejemos 22 puntos bajos. Primero en la primera vuelta los puntos bajos vamos a tejer sobre las cadenetas. Empezamos en el segundo punto. Tenemos que tejer 22 puntos bajos. ...22 puntos, giramos la labor y repetimos, subimos una cadeneta y otra vez vamos a tejer 22 puntos bajos. A partir de ahora, todas las vueltas vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta. Saltamos la cadeneta, empezamos en el primer punto bajo. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y repetimos, giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y tejemos 22 puntos bajos. Saltamos la cadeneta y tejemos en la parte posterior de la vuelta. Veinte, 21 y 22. Giramos la labor, subimos una cadeneta y repetimos. Continuamos de esta manera durante toda la labor. Tenemos que hacer tantas vueltas para cubrir todo el contorno del aro. Antes de cortar el hilo vamos a medir si hemos llegado a la altura deseada. Podemos estirar un poquito la labor, pero no la estiramos del todo para que no pierda la forma. Ahora cortamos el hilo un poco largo. Primero cerramos el punto. Ahora enhebramos una aguja. Cosemos los extremos. Tenemos 22 cadenetas y 22 puntos.
Ahora vamos a coser el lateral. Colocamos el molde por dentro. Terminamos la costura, ahora giramos el forro para que la costura se quede por dentro y tiramos del hilo para ajustar el contorno. Ahora fijamos el hilo y lo escondemos dentro. La corona ya tenemos preparada, ahora vamos a hacer las flores. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo, un punto deslizado. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Vuelta número 2. Subimos una cadeneta, vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. El primer punto bajo hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Tenemos el primer aumento. Continuamos. 2 aumentos, 3 aumentos,
4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto, bajo. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Vuelta número 3, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y un aumento. Hacemos primero un punto bajo y después un aumento. Repetimos un punto, un aumento, un punto, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora, vuelta número 4. Subimos una cadeneta, tejemos 4 puntos bajos, subimos 8 cadenetas, vamos a trabajar sobre la cadeneta, hacemos 7 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto de la cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminamos el motivo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Así que el motivo de esta vuelta es 4 puntos bajos, 8 cadenetas, 7 puntos bajos sobre la cadeneta y 4 puntos bajos. Repetimos el motivo. Tenemos que empezar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Subimos 8 cadenetas. Hacemos 7 puntos bajos. Y terminamos el motivo con 4 puntos bajos. Entre la hoja y la hoja deberíamos tener 8 puntos bajos. Repetimos otra vez el motivo, 4 puntos bajos. Ocho cadenetas. Y 7 puntos bajos sobre la cadeneta. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Y la última vuelta. Vamos a hacer 3 aumentos de puntos doble altos sobre la hoja.
echamos 2 hebras al ganchillo, saltamos 3 puntos, sin contar el punto donde hemos cerrado la vuelta, 1, 2, 3, y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos doble altos. Tenemos un punto doble alto, hacemos otro punto doble alto en el mismo sitio. Vamos a hacer otro aumento de puntos doble altos en el siguiente punto. Otro aumento de puntos altos en el siguiente punto. Subimos 3 cadenetas. Hacemos un punto deslizado por debajo de las cadenetas. Y ahora vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora, en la parte de arriba, antes del punto bajo, hacemos un punto medio alto, ahora un punto alto en el mismo sitio, 2 cadenetas, un punto deslizado por debajo de las 2 cadenetas, un punto alto en el mismo sitio y un punto medio alto en el mismo sitio. Ahora pasamos al otro lado, hacemos 4 puntos altos, uno, 2, 3, 4, 3 cadenetas, un punto deslizado por debajo de las 3 cadenetas, un aumento de puntos altos, otro aumento de puntos altos, y el último aumento de puntos doble altos. Saltamos 3 puntos y en el cuarto punto hacemos un punto deslizado. Tenemos la primera hoja formada. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y repetimos el motivo. Un aumento de puntos doble altos, otro aumento de puntos doble altos, y el tercer aumento de puntos doble altos. Tres cadenetas, un punto deslizado, cuatro puntos altos, ahora buscamos la cadeneta antes del punto bajo, hacemos un punto medio alto, un punto alto, dos cadenetas,
un punto deslizado por debajo de las dos cadenetas, un punto alto, todo en el mismo sitio, y un punto medio alto. Pasamos al otro lado, hacemos 4 puntos altos primero. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenetas, un punto deslizado. Y ahora 3 aumentos de puntos altos. Tenemos un aumento, dos aumentos, y 3 aumentos. Saltamos 3 puntos. En el cuarto punto hacemos un punto deslizado. Tenemos 2 hojitas. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto y repetimos el mismo motivo una vez más. Ahora cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y escondemos el hilo dentro de la vuelta. Tenemos las hojas hechas, ahora vamos a hacer los pétalos. Primero hacemos los pétalos más grandes, formamos el primer punto, hacemos 7 puntos de cadeneta, trabajamos sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto, hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto en el siguiente punto de la cadeneta. Un aumento de puntos altos. Otro aumento de puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo. Un punto deslizado en el mismo sitio, una cadeneta, pasamos al otro lado, en el mismo punto, aquí hacemos un punto bajo, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo, un punto bajo, ahora en el siguiente punto un punto medio alto, ahora 2 aumentos de puntos altos, un aumento, otro aumento, un punto medio alto y un punto bajo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadeneta y ahora por el centro del pétalo vamos a tejer puntos deslizados. Y ahora por el centro de la hoja vamos a tejer puntos deslizados. Uno, dos
3, 4, 5, 6 y la última cadeneta hacemos por fuera del pétalo. Tenemos el primer pétalo hecho. Ahora continuamos sin cortar el hilo. Otra vez hacemos 7 cadenetas, saltamos la primera cadeneta, hacemos un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, otro aumento de puntos altos, un punto medio alto y un punto bajo. Un punto deslizado en el mismo sitio, una cadeneta, giramos el pétalo, en el mismo sitio donde tenemos punto bajo por el otro lado, hacemos un punto bajo, ahora un punto medio alto, un aumento de puntos altos, otro aumento de puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo, cerramos la vuelta, hacemos una cadeneta y hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado, tres, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 2 pétalos. Repetimos 7 cadenetas, un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, otro aumento de puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo, un punto deslizado en el mismo sitio, una cadeneta, pasamos al otro lado, hacemos un punto bajo, un punto medio alto, 2 aumentos de puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo, cerramos la vuelta, subimos una cadeneta y hacemos un punto deslizado, otro más, otro más, y el último. Tenemos 3 pétalos, hacemos otros 3 pétalos de la misma manera. Terminamos el último pétalo, cortamos el hilo bastante largo y cerramos el punto. Ahora alrededor de todos los pétalos vamos a tejer una vuelta más. La voy a tejer con un hilo el color dorado.
Como el hilo es un poquito más fino que el anterior, voy a cambiar el ganchillo. Empezamos en el primer punto. Tejemos por el derecho de la labor. Hacemos una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, un punto deslizado, una cadeneta y pasamos a la otra hoja, al otro pétalo. Buscamos el primer punto, y continuamos. Un punto deslizado, una cadeneta, un punto deslizado, una cadeneta. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Pasamos alrededor de todos los pétalos y al terminar la vuelta cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora enhebramos una aguja y pasamos el hilo por la última cadeneta de cada hoja. Pasamos el hilo al otro lado y lo escondemos. Ahora vamos a hacer los pétalos más pequeños. Formamos el primer punto y estos pétalos vamos a formar empezando con 6 puntos de cadeneta. Primero tejemos un punto bajo en el segundo punto, un punto medio alto, un aumento de puntos altos,
Aquí vamos a hacer solamente un aumento de puntos altos. Ahora un punto medio alto, un punto bajo, un punto deslizado, una cadeneta, pasamos al otro lado, el extremo llevamos junto con la vuelta, un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo, un punto deslizado para cerrar la vuelta, una cadeneta y ahora hacemos por el centro de la hoja un punto deslizado, otro punto deslizado, tenemos 2, 3, 4, 5 y la última cadeneta hacemos por fuera. Tenemos un pétalo hecho, hacemos otros 5 pétalos igual que este. Aquí empezamos con 6 cadenetas. Un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo, un punto deslizado, una cadeneta, pasamos al otro lado, un punto bajo, un punto medio alto, un aumento de puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo. Cerramos la vuelta, hacemos una cadeneta y hacemos un punto deslizado, 2, 3, 4, 5 y el último hacemos por fuera, la última cadeneta. Tenemos 2 pétalos hechos, hacemos otros 4 pétalos igual que estos. Aquí igual cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Y después, igual que en los pétalos anteriores, hacemos una vuelta con el hilo en color dorado alrededor de todos los pétalos. Ahora, igual que antes, enhebramos una aguja y pasamos el hilo por las últimas cadenetas.
Para tapar el agujerito del centro, con el mismo hilo dorado, formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 6 cadenetas, hacemos un punto bajo dentro del anillo mágico. Repetimos. Repetimos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Vamos a hacer uno más. Una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico. Ahora esto pasamos por dentro. Y ahora la flor cosemos a las hojas o la pegamos. Y después hacemos otras 3 flores igual que esta. Ya tengo las 4 flores preparadas. Ahora las podemos colocar en la corona. La voy a sujetar con los alfileres, pero también los podemos atar. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.